Manchester United es un club de fútbol que milita en la Premier League de Inglaterra. Su ubicación es en el Reino Unido, en la ciudad de Manchester, y su casa es Old Trafford, también conocido como el Teatro de los Sueños. Manchester United se fundó en el año 1878, bajo el nombre de Newton Heath Layer Football Club. En ese entonces, los empleados de la empresa ferrocarriles Lancashire y Yorkshire tenían el permiso para poder realizar actividades físicas en su tiempo libre, por lo que eligieron formar un equipo de fútbol. Los encuentros eran en el North Road, un estadio que se encontraba en cercanía con su lugar de trabajo y con una camiseta con colores muy distintos a los actuales, verde y dorado. Su primera participación en una competencia de fútbol importante de la época fue en la conocida FA Cup de 1886-1887. En la temporada 1892-93 se disputó por primera vez la primera división en Inglaterra. Los Heatons, como eran conocidos en ese entonces, están en la máxima categoría por su buen desempeño en la liga anterior. Pero en 1895 les tocó perder categoría y jugar en la segunda división. En 1902 los Heatons llegaron a una crisis financiera tan grande que los puso en bancarrota. Ante esta situación, el propio capitán del equipo, Harry Stafford, buscó a gente de negocios que fueran capaces de invertir para poder salir de las dificultades monetarias que padecían. Uno de ellos fue John Henry Davis. Por su inversión realizada, se convirtió en el presidente del club e impulsará el cambio de nombre. Esto se hizo oficial el 24 de abril de ese mismo año, cuando el Newton Heath pasaba a llamarse Manchester United Football Club. Tras 11 años en la segunda división, el Manchester United logró el ascenso a la First Division en 1906, al mando de James Ernest Magnall. A la temporada siguiente, en 1907 a 1908, conseguiría el primer título en la historia del club a nivel nacional, cuando terminó primero en la tabla de posiciones. A la temporada siguiente, los conducidos por Magnall levantaron otro título por primera vez en la historia, la FA Cup, cuando en la final derrotaron por la mínima al Bristol City en Londres. En 1909, John Henry Davis decide que Bank Street, el campo en el que jugaba el United después de haber pasado por North Road, ambos en Clayton, no es digno de un club que ya ha ganado una liga, una Supercopa inglesa y se ha instalado en la elite del fútbol de su país. El presidente dona una importante cantidad de dinero destinada a la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 80.000 espectadores. Davis escoge el lugar donde edificarlo, un inmenso terreno adyacente al canal Bridgewater en el área de Old Trafford. En la temporada 1910-1911 fue la última buena del Manchester, ya que terminó con un título. Pero la temporada siguiente, el entrenador con el que había quedado en los primeros lugares dejaba su cargo para marcharse a su eterno rival de la ciudad, el Manchester City. Desde ese entonces, el equipo no fue el mismo. Con la partida de Magnall, las buenas campañas del Manchester fueron decreciendo. A eso, sumando la inactividad futbolística por la Primera Guerra Mundial desde 1915 hasta la temporada 1919-1920, hicieron que, al siguiente año, el club descienda a la segunda división. En 1925 el United volvió a la primera, pero de todas formas en 1931 volvió a perder la categoría. Esta crisis se agudizó cuando el principal benefactor, John Henry Davis, falleció, lo que provocó un deterioro en la economía del club. Esto casi lleva a la quiebra del Manchester United, pero James Gibson realizó una gran inversión, lo que logró salvar a la institución. Durante la Segunda Guerra, en 1941, Old Trafford fue bombardeado, que los obligó a mudarse al estadio Main Road, casa del City, hasta 1949, que volvió a su vieja casa. Luego de que el fútbol regresara en 1945 post Segunda Guerra Mundial, fue puro éxito para el Manchester United, al mando de Alexander Matthew Busby, mejor conocido por Sir Matt Busby. En esos primeros 5 años, el equipo terminó siempre dentro de las primeras 4 posiciones, incluyendo 2 subcampeonatos. A eso, en 1948, un nuevo título de FA Cup se sumaba a las vitrinas por derrotar al Blackpool.
Los 50 fueron uno de los años gloriosos para el Manchester United. En la temporada 1951-1952, el equipo vuelve a conseguir un título de liga tras 41 años. Lo mismo haría en los años 1956 y 1957. Estos grandes años de gloria para este equipo se basó en la gran gestión de Sir Matt Busby, por lo que se apoyó principalmente en el desarrollo de las jóvenes promesas del club. A ellos, la prensa los denominó Busby Babes. En 1958, el Manchester United se enfrentó a Estrella Roja de Belgrado por los cuartos de final de la Copa de Europa en Yugoslavia y había conseguido la clasificación por un resultado global de 5-4. Pero no todo era festejo. En su regreso a casa hicieron una parada en Múnich para recargar combustible antes de volver a tierras inglesas. A la hora de volver a despegar, tuvo 2 intentos fallidos. Al tercero, cuando finalmente pudo tomar vuelo, el avión tuvo una falla que hizo que estrellara. 8 futbolistas del Manchester United fallecieron de inmediato. Sir Matt Busby fue hospitalizado y no pudo estar al mando del equipo por un largo periodo. En total, 23 perdieron la vida en ese accidente que marcó un antes y un después en el fútbol. I'm speaking for my dad in the ISO hospital in Munich, where I have been since a tragic accident of just over a month ago. You will be glad, I'm sure, to know that the remaining players here and myself are now considered. En 1960, Busby reinició la reconstrucción del Manchester. Se centró en una de sus grandes figuras, Sir Robert Bobby, como le decían de cariño, Charlton. Esto le llevó 5 años para volver a quedarse con el título de liga, pero lo repetiría 2 años después. Al quedarse en el primer lugar de la First Division, el Manchester United se clasificó para la Copa Europa en 1968. Tras un largo camino de eliminar a nada más y nada menos que al Real Madrid en semifinal, 10 años después de la tragedia, el Manchester United tenía la revancha de poder cambiar esa mala sensación por una de gloria. El rival en la final era el Benfica de Eusebio. Ese encuentro se disputó en Wembley, Londres. Bobby Charlton fue el primero en anotar para el United, pero Graça igualaba el encuentro a los portugueses, por lo que el partido se iba a definir en la prórroga. Ahí los de Busby no tuvieron piedad. Best marcó primero. Kidd 2 minutos más tarde se encargó de estirar la ventaja, mientras que nuevamente Charlton selló el 4-1 final. De esta forma, el Manchester United ganaba por primera vez en la historia la Copa de Europa. Al año siguiente, el ciclo de Matt Busby llegaría a su fin tras 24 años. Wilf McGuinness, entrenador de la reserva, se quedó al mando del equipo. No fue bueno su ciclo y en 1970 Busby retornó en su cargo. A pesar de eso, su estadía duró unos pocos meses cuando fue reemplazado por Frank O'Farrell. El Manchester United, luego de tocar el cielo con las manos, comenzó a caer en un pozo sin fin. A pesar de que el club evitó la pérdida de la categoría en 1973, a la temporada siguiente este camino no tuvo más remedio. Por otra parte, ese año perdió su máximo astillero en ese entonces, Bobby Charlton, pero en su partido de despedida dejó una frase que quedará en la historia de los corazones de los aficionados del United. Todos los niños de Manchester sueñan con triunfar en este teatro. Yo he cumplido mis sueños aquí. Desde ese entonces, a Old Trafford se lo conoce como el Teatro de los Sueños. Otra tragedia más para los Red Devils, no tan significativa como la del 58, pero dolorosa al fin, y más doloroso era al saber que iba a descender a la segunda división ante el Manchester City, y que el encargado de anotar el único gol del encuentro era una pieza importante del equipo de Busby, Dennis Law. Una sola temporada le bastó al Manchester para estar en la segunda categoría. Terminó en la primera ubicación y eso le permitió retornar a la First Division. Para volver a levantar un título hay que viajar hasta 1981.
cuando Ron Atkinson estaba al mando del equipo. Con este entrenador al frente, en 1983 y 1985 sumó 2 nuevas FA Cup tras derrotar al Brighton y al Everton. Su ciclo terminaría en 1986. Tras la salida de Atkinson el 6 de noviembre de 1986, Sir Alex Ferguson fue oficializado como nuevo entrenador del Manchester United. Su problema principal era la falta de profesionalismo de su plantilla. El escocés llegó para brindarle una disciplina al equipo que le permitió ascender del puesto 21 al 11. En la temporada 1987, con un equipo más armado a su estilo, logró quedar en la segunda ubicación, por detrás del Liverpool, que se quedó con el título. 3 años más tarde, a pesar de las grandes incorporaciones, el nivel del equipo decayó, y tras una dura derrota ante el Manchester City por 5-1, como las 6 derrotas en forma consecutiva, provocaron el insulto de los aficionados en Old Trafford. El partido de la FA Cup ante Nottingham Forest podía ser el último de la era Ferguson. Sin embargo, a pesar de los pronósticos negativos, el United ganó, y el entrenador se mantuvo en su cargo. No solo eso, llegó a la final y le ganó ante el Crystal Palace. Así, Sir Alex ganaba su primer título. A la temporada siguiente logró ganar la Recopa de Europa de la UEFA en 1991, cuando venció por 2-1 al Barcelona. Además, sumó la Supercopa de Europa ese mismo año y un subcampeonato en la Copa de la Liga. A pesar de ganar la FA Cup en 1992, Ferguson era cuestionado por la prensa de si podía llegar a igualar a Matt Busby, como también si era capaz de ganar la Premier League. Tuvo que esperar, pero se concretó en 1993, tras 26 años, junto con la FA Cup, algo que ningún club inglés había logrado antes, ganar 2 títulos en una misma temporada. Ante reclamo y tras varios años de armar una base de equipo con su respectivo funcionamiento, el United de Ferguson ganó la Premier League en 7 de los 9 años desde 1993. Además, sumaron 4 FA Cup. Nada podía igualar lo que sucedería en 1999, un año especial en la historia del Manchester United de Sir Alex Ferguson. No solo estaba haciendo historia con su equipo, ganando títulos, los números, consiguiendo cosas que otros antes no lograron. Ese año los Red Devils consiguieron algo único hasta ese momento. El equipo de Sir Alex sumó la Premier League, la FA Cup y la Champions League, todo en una misma temporada. En la FA Cup, la víctima fue el Newcastle, mientras que su rival europeo fue Bayern Múnich, que tuvo que esperar hasta el último suspiro para consagrarse rey de Europa gracias al gol de Ole Gunnar Solskjaer. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! A esos títulos, por ganarle al Palmeiras, se quedó con la Copa Intercontinental. En la temporada 2007-2008, la UEFA Champions League volvía a Manchester. Esto se debe a que en Moscú, el United se enfrentó al Chelsea en la final. En el tiempo regular igualaron 1-1 por el gol de Cristiano Ronaldo. En la tanda de penaltis se definió al campeón. Ryan Giggs marcó, Van der Sar tapó y Ferguson sumó una estrella más. En 2010-2011, el United ganó su Premier League número 19 y se convirtió en el máximo ganador de la competencia. Un año más tarde, agregó su estrella número 20. Este sería el último título de Ferguson, ya que tras 27 años dejaría su cargo al mando del Manchester United. A su cargo, el United de Ferguson ganó 13 Premier League, 5 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 10 Community Shield, 2 Champions, una Intercontinental, un Mundial de Clubes, una Recopa de la UEFA, una Supercopa, dando un tal de 39 títulos, todos de Sir Alex Ferguson. Me abrazas fuerte y me dices, ay, 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 amor. Luego me besas y suspiras, ay, 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 amor. Ay, 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 ay.
pasión. Primavera en flor. Ay, 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 amor, primavera en flor. Ay, ay, amor. Desde la salida, actualmente está al mando de Erik ten Hag, que esperemos regrese al United a su máximo esplendor, aunque tal cosa se ve muy lejana y muy difícil de realizar. David Moyes, Luis Van Gaal, José Mourinho, que ha logrado una Europa League, Ralf Rangnick, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer, y ninguno lamentablemente ha sido capaz de volver a consagrar a este gran equipo histórico como es el Manchester United.